Noticias con Paco Ramírez. Se está urgiendo la balacera. Hay unos pies corriendo. En Guanajuato, el gobernador gobierna, pero no manda, esto lo dice el presidente, y mire, tal vez tenga razón. Pero entonces, yo en lo personal me pregunto, ¿quién manda en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán, en Colima, en Chiapas, en Sinaloa, en Nuevo León? Y así me podría seguir hasta decir, ¿quién manda en México? 24 candidatos asesinados, violencia política, 183,000 homicidios en lo que va del sexenio, inseguridad y violencia que desangran al país. ¿Son cosas que ocurren? Estamos sumidos en la ingobernabilidad. En el asesinato de la candidata Gisela Gaitán, a plena luz del día, no hubo gobierno, como no lo hubo en Taxco, ni con la pequeña Camila, ni con la presunta secuestradora, ni en Culiacán, ni en Nuevo León, con los levantamientos masivos. Estados donde gobierna el más fuerte, el crimen organizado o las turbas enardecidas. ¿Dónde está el garante de la paz en el país? ¿Hay gobierno? Lamentablemente, el crimen de otra candidata, es muy lamentable que el crimen de otra candidata lo conviertan en bandera política, en el yo acuso. A 2 meses de la elección de 20,000 cargos, bien vale entonces darle una miradita alrededor y tener herramientas y tomar la mejor decisión. ¿Quiénes nos van a gobernar? Leticia Alcántara con los datos duros y las cifras. Adelante. Gracias. Pues México no solo no ha logrado revertir los niveles de inseguridad y de violencia que comenzaron a incrementarse desde diciembre del 2006, sino que esta situación se ha apoderado de 1/3 de las entidades del país. En los últimos 2 años, los asesinatos se han concentrado en 10 entidades. Encabeza la lista Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Muchos de estos estados coinciden en violencia política, la cual se ha presentado con mayor incidencia en Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. La Constitución señala claramente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios y comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución. Las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno deben coordinarse para cumplir con los objetivos de seguridad. Para este fin, el gobierno federal tiene actualmente al 74% de 281,000 efectivos en la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas orientados a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, no todas las entidades llevan a cabo la coordinación con la Federación. En noviembre de 2022, el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó el uso de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Aún así, en la entidad hay más de 8,000 elementos, 5,000 de ellos de la Guardia Nacional, y la inseguridad no disminuye. Aceptar o no las Fuerzas Armadas no es un factor que mejore la seguridad. En el caso de Guerrero, otra de las entidades donde se ha recrudecido la violencia, a enero de este año se habían asignado 10,000 elementos de la Guardia Nacional, lo que no ha contenido la comisión de delitos. Algunas organizaciones han señalado que el gobierno federal ha impulsado el despliegue militar con el argumento de que es una garantía contra el crimen. Sin embargo, la militarización no ha sido capaz de detener la violencia y la inseguridad. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes. Así es, Leti, muchas gracias. Y mire, en el entorno de Guanajuato apareció con vida el candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, a quien durante la conferencia matutina habían dado por muerto luego del ataque y asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, Gisela Gaitán. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estaba en calidad de no localizado. Lo cierto
es que él se puso a salvo. El mismo Adrián Guerrero notificó a los miembros de su partido que se encontraba vivo. Y en el Senado se pospuso a discusión sobre la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato. Será hasta el 9 de abril cuando se discuta y vote el dictamen solicitado por separado la senadora de Morena, Antares Vázquez, y la bancada del Partido Acción Nacional. En palabras de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, como todos los martes, y a ver, caray, Luis Carlos, buenas noches, es como siempre un gusto, pero caray, volvemos a hablar contigo del tema de la violencia política, y a razón de lo que dijo el presidente esta mañana, la pregunta, y te pregunto a ti, ¿quién manda en México? Cada vez mandan más en México los criminales organizados. Cada vez más en las comunidades, en los territorios, en los mercados populares, en la venta de cerveza, en la venta de refresco, en la venta de medicinas. Cada vez mandan más los que tienen bandas organizadas. Esa es la verdad. Eso es lo que está ocurriendo. El crimen organizado le está quitando al Estado mexicano, a los gobiernos, la soberanía, el control, la conducción política de los asuntos. El crimen organizado hoy ya cobra impuestos en forma de derecho de piso, que es un tipo de impuesto, solo que en lugar de ser un impuesto que beneficia a todos, beneficia solamente a estos grupos. Esa es la realidad, Paco. Y todavía nos restan 2 meses para llegar a la jornada electoral y ya llevamos, ¿qué? ¿Más de 24 candidatos asesinados? 24 asesinatos con el que hubo ayer de la candidata de Morena en Celaya. Y este ya es el proceso electoral más violento. No quiere decir que esos 24 sean los únicos casos de violencia. Claro. Ha habido 300 eventos de violencia política en los últimos meses, 300, que incluyen asesinatos, 24, que incluyen amenazas, que incluyen atentados que no conducen a la muerte porque se salvó el candidato, que incluyen secuestro. Pero de esos 300 eventos hay 24 muertos. Y el de ayer, Paco, es uno de los eventos más difíciles y más peligrosos, porque es la primera vez, probablemente desde que se mató a Luis Donaldo Colosio hace 30 años, que matan a un candidato en acción. Es decir, a la candidata de Morena de Celaya la matan con sus simpatizantes en un trayecto, en un evento político, en una caminata colectiva, después de una meeting que había habido en donde ella había presentado su propuesta para combatir la inseguridad. La matan ahí a plena luz del día con gente rodeándola. Entonces, esta es una nueva naturaleza. Generalmente la mayoría de estos, o todos los 23 personas hasta ayer que habían sido ejecutadas en campaña o como candidatos habían sido en su casa, en trayectos privados, en situaciones fuera del ojo público. Lo que ayer ocurrió es ya de otra naturaleza, porque yo pregunto a quienes nos ven, si tú eres candidata o candidato para uno de los miles de cargos que se están disputando este año en México, y tú ves que mataron a la candidata de Celaya, una ciudad mediana o mediana grande del país, ¿tú crees que yo hoy, o tú que eres candidata, o cualquier otra persona va a hablar del tema de inseguridad? ¿Quién se va a atrever a partir de hoy a decir que el crimen organizado nos afecta, que hay que tomar medidas contra él? Entonces, lo que ocurrió ayer es muy grave, porque en el fondo lo que va a ocurrir o ya está ocurriendo desde hoy es silenciar a todos los candidatos, silenciar a los políticos y silenciar a la sociedad en general. Es correcto. Porque si hablas del tema, corres el riesgo de ser ejecutado. Bueno, ahí está este tema. Déjame cambiar rápidamente, porque si no se nos va el tiempo. Prácticamente estamos a 5 días del primer debate presidencial. Xóchitl, Claudia, Maínez, ¿qué esperar el domingo? Pues va a ser un candidato de 2 personas, y creo yo que así será.
creo que Maine será irrelevante y que tratará de pelearse para ser llamativo, como lo hizo Chertorivsky hace 2 semanas en el debate de la Ciudad de México, y dirá cosas y pateará y gritará, pero creo que será un debate de 2 personas candidatas mujeres. Y yo creo que lo que va a estar sobre la mesa, y será muy parecido al de la Ciudad de México, es que Sheinbaum tratará de mostrar que todo está bien, y que por lo tanto la continuidad es el tema a seguir. Y creo que lo que tratará de argumentar Xóchitl Gálvez es que los programas sociales se quedan, pero que hay que cambiar el tema de seguridad. Yo creo que esos van a ser los argumentos. Claro. Creo que aquí lo que importa mucho es la personalidad, el temperamento, la empatía que se transmite a través de la televisión. Yo te diría que la mitad del debate, o el 60 o 65% del debate, se gana con la empatía visual que establecen las personas candidatas con el público de la televisión, y el otro 30-35% es lo que dicen. Y un tema muy importante es el postdebate. ¿Qué ocurrirá en los días subsecuentes? ¿Cómo las personas candidatas aprovechan lo que dijeron el domingo para construir historias hacia el futuro? Sin embargo, creo yo que este debate no va a alterar significativamente las intenciones del voto. Creo que la intención del voto viene cambiando, se viene cerrando poco a poco, gota por gota, pero no creo que este debate, salvo que algo extraordinario ocurriera, no va a cambiar drásticamente la tendencia de la intención del voto, Paco. Temas difíciles concretamente para, y ya lo hacías de alguna manera mención, para la candidata oficialista: educación, salud, corrupción. ¿Qué nos deja esta administración y tendrá que defender? Sí, claro, en corrupción va a decir que ha sido un gobierno honesto, en educación va a decir que se sorteó la pandemia, y en salud pues va a decir que hay que dar pasos. Es decir, ella va a defender que todo va bien, Xóchitl va a decir que todo va mal, usarán datos. Por eso creo yo que lo que ocurre en los debates es que la mayoría de las personas que los ven ya tienen preconfigurada una percepción de las cosas, vienen a reafirmarla. Por eso el tema de la empatía de las personas, candidatas, es muy importante, y de cosas novedosas que nos digan. Aquí en este tema, creo yo que la que puede salir mejor airada es Xóchitl Gálvez, porque es una persona más empática, más espontánea, más natural, con más libertad para atacar. Sheinbaum tiene un problema en el rostro. Sus facciones y sus músculos, sobre todo los que están debajo de los ojos, se le tensan mucho y se pone muy incómoda. Es una persona irascible y no es una persona que sonría naturalmente como Xóchitl. Entonces yo creo que en un debate como estos, las tomas al rostro, a la parte baja de los ojos, a las expresiones que hace la gente cuando está en situaciones de adversidad, es algo que la puede delatar. Y yo siento que ese es un tema que a veces pesa más de lo que dices con la boca y con la cabeza. Pues ya estaremos analizando lo que ocurra el próximo domingo en palabras de Luis Carlos